su pedido. Sí, puede dejarlo afuera. Hola, somos Fabiola Castro y Guillermo Mejía, estudiantes de la Escuela de Psicología de la Mansión Clínica, y hoy vamos a hablar de la desensibilización sistemática. Estaremos hablando a través de un caso hipotético de ejemplo de un paciente que se sometió a una cirugía bariátrica y sufre de agorafobia, lo que significa que tiene miedo a salir de casa e ir a lugares concurridos. Y se le desarrollará todo el tratamiento de sensibilización sistemática a través de escalas temáticas sucesivas, lo cual significa que se presentarán los estímulos de menor a mayor ansiedad, en los cuales generan malestar. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Doctora, bien. ¿Qué tal se te hizo llegar el servicio? La verdad, horrible, doctora, porque a mí me cuesta muchísimo salir a la calle y me cuesta muchísimo que la gente me vea. Me cuesta mucho que la gente me vea. ¿Por qué te pasa esto? Bueno, es que le cuento, porque por eso mismo vine a terapia. Hace 3 años falleció mi pareja, mi esposa, con la cual tengo una hija, y después de que mi esposa falleció, yo me deprimí, yo no quería salir de la cama, yo no me quería parar de la cama, y lo que hacía era solamente comer, y comer, y comer, y comer, y empecé a engordar hasta el punto donde llegué a 190 kilos. En ese punto, quise cambiar porque me dolía cada ratito las articulaciones, me dolía todo, sufría el corazón y además quería darle un mejor padre a mi hija. Y cuando fui fue un cirujano bariátrico, el cual me hicieron una cirugía y bajé hasta lo que tengo hoy, que son 83 kilos. Y desde hace un año peso lo mismo, 80 kilos más o menos, pero sigo teniendo demasiado miedo de salir a la calle, que la gente me vea. Me da demasiado miedo y me da problema porque mi hija quiere pasar tiempo conmigo, mi hija quiere salir, que me vean. ¿Cómo salgo a la calle para que me vean? No puedo. ¿Qué te impide o por qué piensas que por tu condición física salir a la calle es un inconveniente? No es que siento mi inconveniente, o sea, no. Yo sé que yo ya estoy más flaco, que la gente no me va a mirar raro. Pero cuando salgo a la calle sigo teniendo esta presión, me quedo sin respiración, me tranco, no puedo, o sea, abrir la puerta me cuesta. Por lo menos, le cuento, hace 2 días vino un delivery en mi casa y el delivery me toca la puerta y me dice, mira, aquí está el pedido. Y yo le dije, déjalo abrir la puerta, porque yo no puedo salir. O sea, yo no puedo salir a que él abra, abrir la puerta y que él me cuesta demasiado. Entonces lo que es que él abra la puerta y yo salí, abrí, y agarré el pedido justo cuando ya se había ido, que no me vea. Guillermo, me comentabas que tú querías mejorar para poder salir con tu hija. Sí, es que no, si quiero salir con mi hija y no consigo, o sea, yo ya sé que la gente no me mira raro, pero sigo teniendo este inconveniente de que me da muchísimo miedo y necesito como herramientas para salir de este miedo. O sea, y creo que eso nada más me lo puede dar un psicólogo. Bueno, Guillermo, es muy bueno que hayas venido a terapia. Es un paso fundamental para poder ir trabajando en tu proceso, y es por ello que en la siguiente sesión pues te recomiendo venir con ropa cómoda, ya que esas herramientas que mencionas te vamos a aplicar en la próxima sesión para ir trabajando en ese miedo que tú sientes, para que así podamos lograr un resultado óptimo que me comentas que quieres buscar a terapia. ¿Cómo te sientes con eso? Bien, bueno, por lo menos ya sé que puedo empezar. Bueno, en la próxima sesión vamos a trabajar esas herramientas. Como te dije anteriormente, ven con ropa cómoda, nos vemos el día martes a las 10:30 de la mañana. Y bueno, es importante que sigas llegando puntual, porque así podemos valorar el tiempo estimado de la terapia y así poder lograr un buen proceso terapéutico. ¿Te parece? Ok, doctor. Gracias. Perfecto.
Antes de hablar sobre qué es la desensibilización sistemática, es importante hacer un repaso sobre sus estudios. Wall empezó a usar la desensibilización sistemática en 1958. Para 1961 manifestó su efectividad en numerosos informes que fueron corroborados en 1967 por Lazarus. Desde 1963, cuando Land y Lazovic dirigieron el primer estudio controlado de desensibilización sistemática, su uso como procedimiento terapéutico ha sido objeto de numerosas investigaciones empíricas en informes y casos. Pero ahora, ¿qué es desensibilización sistemática? La desensibilización sistemática es una de las técnicas pioneras de modificación de conducta. Aplicada en el tratamiento de las fobias, como es conocido, se trata de un procedimiento de extinción. Al exponer al paciente al estímulo fóbico, se obtiene la desaparición de la respuesta de ansiedad. Generalmente, la desensibilización es adecuada cuando un cliente tiene la capacidad o las destrezas para manejar una situación o ejecutar una actividad, pero evita la situación o la ejecución de la actividad a consecuencia de la ansiedad. Por ejemplo, en el caso que se muestra al paciente tratado con agorafobia. Al mismo tiempo, la desensibilización no debería pasar por alto como una posible estrategia de tratamiento para clientes con problemas no vinculados a la ansiedad. Además, la desensibilización puede usarse como cualquier emoción condicionada. Explicaciones sobre la desensibilización. Trataremos de resumir brevemente algunas de las explicaciones teóricas sobre el procedimiento de desensibilización. Esto puede ayudarles a entender tanto el contracondicionamiento como los modelos de autocontrol para la aplicación de la desensibilización. Desensibilización por inhibición recíproca. En 1958, Wall explicó la forma en que operaba ostensiblemente la desensibilización con el principio de inhibición recíproca. Cuando se produce la inhibición recíproca, una respuesta como el miedo queda inhibida por otra respuesta o actividad que es mucho más fuerte e incompatible con la respuesta de miedo o con cualquier otra respuesta que vaya a ser inhibida. En otras palabras, si una respuesta incompatible se produce en presencia de miedo a una situación estimular y si la respuesta incompatible es más fuerte que el miedo, la desensibilización se produce y la situación estimular pierde su capacidad para evocar el miedo. Ahora, para que se produzca la desensibilización según la inhibición recíproca, se requieren tres procesos. El primero es que se debe presentar una respuesta fuerte que compita o contracondicione la ansiedad. Normalmente, estas respuestas competitivas o inhibitorias es la relajación muscular. Aunque otras respuestas como el comer, lo sexual o la asertividad pueden usarse también. Wall cree que la relajación es la técnica mucho más útil. La 2 es que se deben presentar al cliente una serie gradual de estímulos que provoquen la ansiedad y estas situaciones estimulares las vamos a clasificar en una jerarquía que varía desde situaciones de baja intensidad en la base de la jerarquía hasta las situaciones de alta intensidad en la cumbre. Y por último, se debe producir un emparejamiento continuo de una de estas situaciones estimulares aversivas y la respuesta competitiva o contracondicionamiento, como es la relajación. La desensibilización sistemática por extinción. Otra de las explicaciones que se le da a la desensibilización sistemática la da Lodman en 1965, el cual proponía que los procesos de extinción influyen sobre los resultados de la desensibilización. En otras palabras, las respuestas de ansiedad disminuyen como resultado de la presentación de estímulos condicionados sin refuerzo. Esta teoría se basa en los principios del condicionamiento operante. Wolpe, 1976, reconoce que la desensibilización corresponde con la definición de extinción y que la extinción puede desempeñar cierto rol en la desensibilización del mismo modo. Wilson y Davidson plantean que la desensibilización reduce suficientemente el nivel de ansiedad de un cliente hasta el grado en que éste se acerca gradualmente a los estímulos temidos y de este modo desaparece. Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo al principio del video, o en lo que hemos estado viendo del video de la persona que sufre de agorafobia,
podemos notar que si la persona no hubiese un estímulo que lo refuerce, que refuerce su conducta de evitación o de escape hacia salir a la calle, posiblemente esa respuesta, esa conducta disminuiría. En este caso, como el estímulo sigue allí o el estímulo se sigue percibiendo del mismo modo, la conducta de evitación o de escape se sigue manteniendo y se refuerza cada vez más. Desensibilización como entrenamiento en autocontrol. En 1961, Gottfried se opuso a la idea de la desensibilización como proceso de descondicionamiento relativamente pasivo. Gottfried propuso una desensibilización implicada en el aprendizaje de una destreza, generalmente para reducir la ansiedad más que para lograr una desensibilización a ciertos estímulos aversivos en especial. Según esta explicación, en el autocontrol el cliente va a aprender a emplear la relajación como una forma de manejar o de controlar la ansiedad y no solo eliminarla totalmente. Además, sugiere ciertas modificaciones del procedimiento de desensibilización que son más consistentes en su perspectiva del proceso, ya que se le informa al cliente la desensibilización que va a ser más consistente y de acuerdo a la perspectiva del proceso, él va a poder manejar a la ansiedad. Durante el entrenamiento de relajación, en el énfasis se coloca en hacer que el cliente sea consciente de las sensaciones asociadas con la tensión y que así él aprenda a emplear estas sensaciones como señales para aplicar la relajación. Modelado del terapeuta de los ejercicios de relajación. Justo antes de iniciar el tratamiento en relajación, el terapeuta deberá modelar algunos de los ejercicios musculares que se emplearán en el entrenamiento. El terapeuta puede empezar con una mano, la izquierda o la derecha, cerrar el puño después de relajar la mano, abrir los dedos, tensar y relajar la otra mano, doblar las muñecas de ambas manos y relajarlas después, encoger los hombros y relajarlos y continuar mostrando algunos ejercicios más. Instrucciones para la relajación muscular. El entrenamiento en relajación muscular puede iniciarse después de que el terapeuta haya explicado el propósito del procedimiento, haya resuelto las dudas existentes, haya instruido al cliente sobre el atuendo adecuado, haya creado un ambiente grato para el entrenamiento y haya modelado algunos de los ejercicios de varios grupos musculares. Al dar o leer las instrucciones de los ejercicios de entrenamiento de relajación, la voz del terapeuta debería de tener un tono similar al que emplea en las conversaciones y no dramatizar. Se recomienda que el terapeuta practique con el cliente durante los ejercicios iniciales al realizar junto con el cliente el ejercicio de relajación. La relajación muscular enseña a la persona a relajarse adquiriendo conciencia de las sensaciones de tensión y relajación de los principales grupos musculares. Tómense unos segundos para sentir y ser consciente de algunas de estas sensaciones. Cierre el puño de su mano dominante, tense el puño de esa mano, ténselo duro y estudie la tensión de su mano y antebrazo. Sea consciente y sienta esas sensaciones de tensión. Ahora permita que la tensión salga de su mano, muñeca y antebrazo. Relaje su mano y advierta la diferencia entre tensión y relajación. Repite otra vez el ejercicio, pero esta vez con los ojos cerrados. Cierre el puño. Tome conciencia de la tensión de su mano y antebrazo. Relaje y ahora, poco a poco, abra su mano, relaje su mano y permita que la tensión fluya al exterior. Y desde aquí advertiremos las diferencias entre la sensación de relajación y tensión. Entre las instrucciones que se le da a una persona para empezar la relajación de Jacobson, se le pedirá que venga con ropa cómoda y que es un atuendo el cual no lo apriete, un atuendo el cual no le moleste, que no sea ropa que le cause calor, etcétera. Igual que no sea ropa de que lo ajuste, que no sea ropa ajustada. Si puede, durante la relajación puede quitarse los zapatos, quitarse también a su vez el cinturón, desabrocharse algo de ropa que lo mantenga muy apretado,
etcétera. Además, si por ejemplo usa lentes de contacto, ya que va a durar mucho tiempo con los ojos cerrados, quitarse los lentes de contacto. La creación además de eso, después también tenemos la creación de un ambiente cómodo. Se necesita disponer de un ambiente cómodo para el entrenamiento efectivo y la relajación muscular. El lugar de entrenamiento debería ser tranquilo y libre de ruidos que distraigan, como el teléfono, el sonido del tráfico, cualquier otro sonido, etc. Si fuera posible, sería conveniente utilizar una silla anatómica con respaldo reclinable. Si no se dispone de uno, existen algunas más sencillas, pero que permitan reclinarse. El entrenamiento de relajación se va a aplicar a grupos. Pueden colocarse mantas o colchonetas en el suelo con almohadas para la cabeza. Si por casualidad dentro del entrenamiento hay sonidos o hay ruidos, se espera que los sonidos sean siempre el mismo sonido y se mantenga en un intervalo igual de tiempo, para que los sonidos pueda el sujeto habituarse y no sean molestos después de cierto tiempo. Hola Guillermo, buenos días. ¿Qué tal? Qué bueno que hayas venido con ropa cómoda, porque hoy vamos a aplicar una técnica de relajación llamada la técnica de relajación de Jacobson, lo cual vamos a lograr una respuesta antagónica a todo eso que me comentaste que le está sucediendo. ¿Ok? Así que relájate, estás en tu espacio de seguridad. Lo primero que te voy a pedir es que cierres los ojos. Una vez que hayas cerrado los ojos, pedirte 3 veces tomes una relajación profunda. Inhala. Siente cómo se infla la parte del cuerpo y exhala. Ahora nuevamente. Inhala. Siente, se infla todo el abdomen y exhala. Inhala nuevamente. Y exhala. Ahora quiero que te vayas a tus pies dominante y ejerzas presión. Sientes la presión. Ahora, relaja lentamente haciendo una respiración profunda. Relaja tu cuerpo, ponte cómodo. Cuéntame, ¿cómo te sentiste? Mucho mejor. Estaba súper tenso y estoy muy relajado. ¿Qué parte de tu cuerpo sientes más aliviado? La espalda. De una escala del 1 al 10, en comparación a antes, cuando llegaste, ¿cómo te sientes? Como un 4 y un 9 cuando llegué. Bueno, Guillermo, esta herramienta es muy importante para nuestra evolución en este proceso terapéutico, por eso te voy a mandar una tarea para la casa, ¿ok? Que consiste en realizar esta misma actividad por lo menos 2 veces. ¿Te parece perfecto? Bueno, en las próximas sesiones vamos a continuar evaluando y llevando un proceso terapéutico para poder resolver ese problema que tienes. Recuerda, la puntualidad es muy importante. Nos vemos el próximo martes, como siempre, a las 10:30 de la La evaluación post-tratamiento. Después de que el paciente ha pasado por todo el tratamiento, se le hará una pequeña evaluación en la cual se verá, el terapeuta debería preguntar al cliente sobre la experiencia que ha tenido. El terapeuta va a preguntar qué tal te pareció el procedimiento, el cómo te sentiste, el cómo sentiste la tensión, cómo sentiste la relajación. Y además de eso, el terapeuta debería reforzar la ejecución del cliente, alabarlo y crear la expectativa positiva sobre el entrenamiento y la práctica. También después de eso debería haber una última fase, la cual tendría que ver con las tareas para la casa y seguimiento. De 4 a 5 secciones de entrenamiento terapéutico con 2 secciones de práctica diarias en casa, entre una terapia y la siguiente, pueden ser suficientes. Se esperará que el paciente, cuando llegue a casa, esté haciendo suficientes prácticas, de unas entre 4 y 5, para cuando vuelva a ver al terapeuta. También se espera que se haga por lo menos 2 prácticas diarias la próxima vez que vuelva a ver al terapeuta. Una vez entendiendo el tratamiento en relajación y sabiendo que el paciente tiene un buen entrenamiento y una capacidad para relajarse, procedemos a hablar sobre la elección de la respuesta incompatible con la ansiedad.
Aunque tradicionalmente la respuesta alternativa es la relajación, podemos utilizar cualquier otra que resulte igual que incompatible, como la hipnosis, la meditación, los estados emocionales positivos, etc. La clave es que se puede utilizar de forma fácil y rápida cuando sea necesaria. Dentro de los procedimientos de relajación más utilizados es el más estructurado, facilitando un entrenamiento como aprendizaje, que fue la técnica progresiva de Jacobson que vimos anteriormente. Sin embargo, no siempre es posible el uso de la relajación. Por ejemplo, en niños con dificultad de estarse quietos o sentados, en estos casos podemos utilizar técnicas de licitación de estados emotivos positivos a través de imágenes emotivas que las sugiere el terapeuta. Guillermo, cuéntame, ¿cuál es la escena que te causa mayor malestar? Creo que ir con mi hijo al centro comercial, comer y que la gente nos esté viendo mientras comemos, pasar por el metro caminando mientras voy al centro comercial, todo eso me causa muchísimo. Ok, esta escena es la que mayor miedo te produce, pero ¿cuál es la que menos malestar te produce? Sería una escena, por ejemplo, que pueda salir a la puerta de mi casa quizás, pensar en salir a la puerta de mi casa y atender a alguien que me traiga algo, alguien que me traiga algo con miedo. Es algo que no da tanto miedo. Ok, Guillermo, ahora que me comentas esto, junto con la técnica de relajación que hemos trabajado anteriormente, vamos a comenzar una técnica muy importante como es la desensibilización sistemática. Ok, ¿de qué trata? La desensibilización sistemática trata sobre una técnica de extinción de aquello que te genera malestar y lo vamos a trabajar en la próxima sesión. ¿Te parece? Okay. Los componentes de la desensibilización. Lo primero que se tiene que hacer en cualquier tipo de sensibilización sistemática es la explicación del tratamiento al cliente. El propósito y el resumen que se le dan al cliente sobre la desensibilización son factores muy importantes por diversas razones. En primer lugar, la explicación y el resumen establecen el modelo o forma particular en que el terapeuta programa aplicar el procedimiento. Por lo tanto, se informa al cliente de los principios de la desensibilización. En segundo lugar, los resultados de la desensibilización pueden facilitarle si se da al cliente instrucciones claras y una muestra de expectativas positivas, será una mejoría. La explicación y resumen particular que usted presenta al cliente depende de la forma que usted esté programado a aplicar la desensibilización. Si, por ejemplo, la desensibilización sistemática se va a hacer por inhibición recíproca, o sea, por tanto, por contracondicionamiento, usted estaría estableciendo que se le dará al cliente una respuesta completamente contraria a lo que vendría siendo la ansiedad. Por ejemplo, existe la ansiedad y usted le daría una respuesta de relajación, una respuesta antagónica. Mientras que cuando usted hace un tratamiento, por ejemplo, por autocontrol, se le estaría estableciendo al cliente o al paciente el hecho de que el paciente tendrá la ansiedad, sin embargo, usted le enseñará una mejor manera de poder luchar o atravesar esa ansiedad, en ese caso. Luego de entender todo lo que tiene que ver con la explicación del tratamiento al paciente, además de eso, haber entendido el hecho de que al paciente se le va a hacer un entrenamiento de relajación y se le va a poner cuáles imágenes específicas o cómo se le va a explicar cuál va a ser la respuesta antagonista o competitiva con lo que va a ser la ansiedad o la fobia que tenga el paciente, se le dará la elaboración de la jerarquía de estímulos. La presentación gradual requiere del establecimiento previo de una jerarquía de situaciones o estímulos ansiógenos situados en una función o una escala. Esta escala va muy a lo que dice al estilo del psicólogo, del terapeuta, del profesional, que puede ser de 0 a 100, de 0 a 10 o de 0 a 5, donde se debe haber más de 10 unidades entre cada ítem o una unidad entre cada ítem. O sea, dependiendo si es de 0 al 100, se le pedirá que haya una diferencia de 10 unidades entre cada ítem, y si es del 0 al 10 se le pedirá una diferencia de 1 unidad entre cada ítem. En el caso de que hubiese una distancia más, sería necesario consensuar el ítem intermedio. O sea, por ejemplo, si una persona establece una diferencia entre el 30 y el 35, se establecerá o un rango más alto o se le hablará con el sujeto para ver si se asemeja más hacia el rango de 40 o hacia el rango de 30. En la escala
es importante tener en cuenta que es el propio paciente el que establece la jerarquía y sus niveles de ansiedad. Después de todo esto, después de que se le establece esto, se le hace al paciente un entrenamiento de imaginación. Primero se le valora la imaginación y se le hará posteriormente un entrenamiento de imaginación. Aunque la desensibilización sistemática es un procedimiento que puede desarrollarse en exposición en vivo, suele llevarse a cabo la mayoría de las veces dentro del consultorio, por lo que la evaluación de la capacidad imaginativa del paciente es de enorme importancia. Dado que el objetivo con la exposición en imaginación es que el paciente recree con la mayor nitidez posible los detalles establecidos en la jerarquía, por tanto, si el paciente carece de esta habilidad, habrá que trabajar sobre ello. Una forma de hacerlo es pedirle que visualice en su mente la habitación donde se haya sentado en ese instante. Una vez tenga la escena bien fijada, se van cambiando detalles hasta convertir la habitación en otro lugar. Poco a poco se le van introduciendo cambios más complejos partiendo de estas escenas neutras, hasta lograr una capacidad adecuada para el terapeuta. Durante la terapia, si se observa que el nivel de ansiedad no se ajusta a lo esperado en función de la jerarquización, habría que volver al ensayo de la técnica de imaginación con el paciente. Al paciente se le intentará establecer la imaginación buscando que las escenas sean lo más particulares posibles y con la mayor cantidad de detalles posibles. Esto ayudará a que el paciente pueda llegar a la mejor expresión de su mismo, imaginativamente, de lo que puede ser el suceso como tal. ¿Listo? Te voy a pedir que sigas con los ojos cerrados. Te imaginas que te estás vistiendo porque hoy vas a encontrarte con tu hija. Te arreglas, caminas hacia la puerta de tu apartamento, abres la camilla, sales a la calle, la calle está transitada, caminas a la estación del metro más cercana, te montas en el metro y te bajas en la estación donde se ubica el centro comercial. Caminas al centro comercial, subes las escaleras y allí está tu hija esperándote. Hay muchas personas a tu alrededor y al de ella. Se dirigen a la zona de las ferias de comida, piden hamburguesas y a tu alrededor hay muchas personas observándote. Comes con tu hija, piden un postre, luego terminan de comer, se levantan, ella te da un abrazo y muchas personas siguen rodeándote. Luego se despiden, bajas las escaleras del centro comercial, caminas nuevamente a la estación del metro, llegas a la zona de tu casa y así concluye el encuentro con tu hija. Ahora te pido que te relajes, que abras los ojos y me cuentes cómo te sentiste. Bien, doctora. Fue mucho más fácil. Cuéntame, una escala del 1 al 10. 1. Wow. Esto quiere decir que hemos logrado un gran avance. Existen algunas variaciones en la aplicación de la desensibilización sistemática. Por ejemplo, tenemos la desensibilización sistemática en vivo, la cual implica la presentación de los ítems en contexto real, de forma que se subsana los defectos de imaginación. Además, se reduce el tiempo, ya que no es necesario la desensibilización sistemática en vivo, que se recomienda tras la desensibilización sistemática de imaginación. O sea, después de que al paciente se le hace una desensibilización sistemática a través de la imaginación en el consultorio, se espera que el paciente generalice y esto lo lleve afuera a la exposición de lo que le causa problema, de lo que le causa malestar. En este caso ya no sería así porque ya la persona estaría enfrentando directamente la escena que le causa malestar. La desensibilización sistemática en grupo permite el ahorro de tiempo, ya que se lleva a cabo de forma grupal, no más de 6 personas. El protocolo de intervención, pero para ello es necesario que todos los miembros tengan el mismo problema y consensuar una jerarquía grupal.
O sea, por ejemplo, si el malestar sería que la persona le tenga miedo a las arañas, si quieres hacer una desensibilización sistemática en grupo, se espera que las 6 personas o las 5 personas del grupo que se esté estableciendo allí le tengan todos miedo a las arañas. La desensibilización sistemática enriquecida es cuando la desensibilización sistemática se le incorporan estímulos que vienen a potenciar la imaginación, como por ejemplo sonidos, olores, contacto físico, etc. Este tipo de variante es muy interesante cuando la exposición en vivo no es posible, como por ejemplo en el miedo a las tormentas, ya que no suceden todo el tiempo, o no se puede controlar cuando suceden. En la desensibilización sistemática autoaplicada, se elabora una jerarquía adaptada al paciente, se graban las secciones, incluidas la instrucción de relajación, y se le entrega al paciente a fin de que éste se le aplique por su cuenta. En general, los resultados son satisfactorios. Pero hermano, ¿cómo Hola, no ¿qué estás tal? fino? Bien, aquí está tu pedido. Coño, gracias hermano, toma, quédate con el vuelto, gracias. Que tenga buen día.